Dios les bendiga, amados hermanos. Es una gran bendición poder ser parte de estas cápsulas que se están grabando. Estoy feliz, contento de poder participar de estos temas. Realmente es una enorme bendición y un gran privilegio de parte del Señor poder servirle de esta manera. Agradezco en primer lugar a nuestro Dios, a nuestro apóstol, a nuestro obrero Juan José. Bueno, antes de empezar vamos a hacer una oración para que sea el Señor el que nos guíe y nos dirija su mensaje, su palabra bendita. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te doy muchas gracias por esta mañana. Muchas gracias, Padre, por la oportunidad, el privilegio tan grande que tú me das de poder servirte, de poder ser, Señor, un instrumento para la obra tuya. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que hables a través de mí, que puedas usarme como una herramienta, como un vaso para trasladar tu palabra. Y que tu palabra, Señor amado, que se traslade el día de hoy, sea para edificación para la iglesia. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a ir ganando tiempo y empezando con el mensaje. El tema que me corresponde a mí es interpretación de lengua. La palabra del Señor dice en 1 Corintios 12:10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Como les decía al inicio, el tema que me corresponde es interpretación de lengua, pero antes de entrar a este tema vamos a ver qué es el don de lengua. El don de lengua lo podemos ver en dos facetas, a nivel personal y a nivel colectivo. A nivel personal se habla misterios con Dios. La palabra del Señor en 1 Corintios 14:4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Muy bien. Ahora, a nivel colectivo, aquí sí necesita interpretación para que sea de edificación, no solo para uno, sino para el pueblo del Señor. Amén. Entonces, viéndolo de otra forma, también tenemos que volver al principio, a los cimientos de la iglesia, cuando la iglesia empieza. ¿Qué es lo primero que se manifiesta ahí? El derramamiento del Espíritu Santo, cumpliéndose lo que habla en Joel 2:28, derramamiento del Espíritu Santo en ese día de Pentecostés. Y se mira que empiezan a hablar en diversas lenguas. Amén. Vamos a ver la palabra del Señor también en Isaías 28:11, dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Amén. Y también vamos a ver 1 Corintios 14:5 dice el apóstol Pablo, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas extrañas, pero preferiría que comunicaran mensajes proféticos. Esto es mejor que hablar en lengua. Pero dice algo, a menos que se interprete su significado de tal manera que sirva para ¿qué? Para edificación de la iglesia. Este es un deseo apostólico. Cuando yo estaba estudiando esta parte, me acordé de nuestro apóstol. Nuestro apóstol seguramente, él tiene en su corazón que nosotros, como sus hijos, avancemos, crezcamos, nos desarrollemos y nos desenvolvamos en estos dones que el Espíritu Santo reparte. Eso sería el deseo de nuestro apóstol, ¿verdad? Nosotros como hijos deberíamos de ir avanzando, amén. Vamos a seguir, dice, las lenguas, dice en 1 Corintios 14:23, las lenguas son señal. ¿Para quién? Para los no creyentes. Por ejemplo, para nosotros no es extraño que alguien hable en lengua,
Pero si un incrédulo entra a la iglesia y mira que nosotros hablamos en lengua, él va a decir, estos están locos. A menos que haya alguien que interprete lo que se está hablando en lenguas, se convencería este incrédulo, ¿verdad? También la palabra lo dice también de esa forma. Amén. Vamos en el libro de Daniel 2:27. Dice la palabra del Señor de esta manera. No hay quien humanamente pueda revelar los asuntos de Dios para la humanidad, sino solo aquellos que por su misericordia han sido llamados y han creído. Aquí vemos un punto o 3 puntos muy importantes. Dice que los que pueden revelar los asuntos de Dios son aquellos que por misericordia, punto número 1, por misericordia han sido llamados, punto número 2, y han creído. O sea, fueron tomados en cuenta no porque son buenos, no porque son mega ultra espirituales, sino porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. Porque habiendo muchos y mejores, dice, el Señor nos llamó a nosotros. Amén. La palabra interpretación significa explicar el significado de las palabras en un lenguaje diferente, de una manera sencilla. Hacemos una separación de las lenguas. Las lenguas idiomáticas se aprenden. ¿Dónde? En la casa, en la familia, en la cultura. ¿Para qué? Para poder interactuar en la sociedad. Pero, sin embargo, lo espiritual, las lenguas espirituales son dadas al cristiano como una señal. ¿Señal de qué? Una señal de que el Señor derramó en nosotros su Espíritu Santo. Es una señal, no es la única, es una señal. Tal como está escrito en Marcos 16:17, dice, y estas señales acompañarán a los que han creído. Punto muy importante, ¿verdad? Y estas señales acompañarán a los que han creído. Es necesario creerle al Señor. Amén. Estas lenguas espirituales no son adquiridas naturalmente ni intelectualmente. Estas lenguas son para un oficio distinto a las lenguas idiomáticas. ¿Para qué oficio? Dice, porque son dadas para la debida comunicación entre el ambiente espiritual invisible y el medio natural visible. Muy bien. Es importante que nosotros comprendamos la importancia de hablar en lengua y la importancia de interpretar este don tan precioso que el Señor da. La interpretación de lenguas que el apóstol Pablo menciona no es un asunto de aprendizaje racional, sino la manifestación de algo espiritual, donde se complementa lo que Dios está hablando, donde se complementa lo que Dios quiere dar a conocer a su pueblo. Amén. Sin la interpretación de lenguas, el entendimiento queda sin frutos y no edifica al pueblo, lo decíamos al inicio, sino se edifica uno mismo. Por tanto, dice la palabra en 1 Corintios 14:13, por tanto, el que habla en lenguas, pida en oración para que pueda interpretar, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Dice la palabra del Señor. Mas desead ardientemente los mejores dones. En 1 Corintios 12:31. Entonces entendemos, amados hermanos, que nosotros debemos de hablar en lengua, pero de igual forma pedirle al Señor en oración que podamos interpretar. Muy bien, amados hermanos, agradezco profundamente este tiempo, este espacio que se me ha dado para poder trasladar la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude y que nosotros sigamos aprendiendo acerca de Él para ir conociendo sus propósitos,
sus planes para nuestra vida. El Señor les bendiga a todos, bendiciones y muchas gracias.